En esta ocasión vamos a hablar un poco del motor de arranque o marcha, como lo conozcas. Esta pieza, su función es poner a trabajar o girar el motor cuando nosotros damos llave o la giramos. Esta pieza se encarga de poner en movimiento el motor para que de esta manera suban y bajan los pistones y empiezan en el proceso de combustión y bueno, empieza a funcionar el motor y deja de trabajar, ¿verdad? Esta pieza es solamente su función. Una vez que ha arrancado el motor, esta pieza ya no se utiliza en lo absoluto para nada y es por eso que se llama motor de arranque o marcha. El problema que tiene esta pieza es al poner la llave en posición de arranque solamente se escucha un clic, pero si lo hacemos repetidamente, si estamos clic, 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 llega un momento en el que arranca el motor o gira. El problema se va a encontrar en esta pieza que se llama solenoide. También he escuchado que le llaman automático a esta pieza. Bueno, vamos a empezar por ahí. En este extremo del solenoide llega un cable directo desde la batería, un cable de corriente. La marcha en sí o motor de arranque, al estar atornillado el motor, digamos que tiene tierra todo el tiempo. Entonces la tierra la adquiere al momento de estar atornillado del motor, ¿verdad? Del cuerpo tiene tierra y aquí llega la corriente de la batería. Esta pequeña terminal que está aquí es la que llega del switch. Cuando nosotros ponemos en posición de arranque, llega una corriente a esta terminal. Entonces, al llegarle la corriente del switch a esta pieza, se crea un campo magnético internamente, lo que ocasiona que una pieza, que es esta, se contraiga. Y al hacer eso, en el otro extremo de este émbolo, de este perno, tiene una especie de rondana de cobre internamente. En este diseño no lo puedo desarmar, no te puedo mostrar, pero he mirado otros que sí se pueden desarmar y se pueden ver las piezas internas del solenoide. Bueno, y al contraerse este émbolo, la rondana que se encuentra internamente hace la función de un switch. Al contraerse, la corriente que está en este extremo pasa hacia este y lleva la corriente hacia adentro del motor de arranque. Aquí adentro cuenta con un embobinado. Al entrarle la corriente por este pequeño cable, se crea un campo magnético en ese embobinado. El fluir de la corriente eléctrica por el embobinado crea un campo magnético, lo que hace que esta pieza que es de metal se contraiga con mucha fuerza y selle los contactos. Lo que me está pasando con este solenoide es que la pieza interna, la parte donde hace contacto, ya va a estar en malas condiciones y no todo el tiempo hace bien su trabajo y no todo el tiempo hace que me pase la corriente hacia el motor de arranque. Hay maneras de checar eso con un multímetro, le checamos la continuidad, pero no es muy exacto hacerlo de esa manera porque con el multímetro podemos tener una lectura de continuidad, pero al momento de ponerlo a trabajar, si el contacto interno es muy leve, se calienta y deja de fluir la corriente o no fluye como debería. Bueno, al contraerse este émbolo tiene otra función aparte de cerrar los contactos o de que funcione como un switch. En la punta, si notas, tiene como, ¿cómo te puedo decir? Pues bueno, tiene esta piececilla, ¿verdad? Lo que hace es empujar el bendix o el engrane este que está aquí, que se llama bendix. Este engrane lo empuja hacia afuera o sale para que este engrane embone o haga contacto con los engranes de la cremallera
y de esta manera pues gire el motor o pueda arrancar el motor. Entonces esas son las dos funciones que tiene este solenoide automático. Sirve como contacto y empuja el Bendix hacia afuera. Lo vamos a desarmar o vamos a empezar por ahí. Vamos a quitar el automático, el solenoide. Le quitamos la tuerca. Este cable internamente va a dar al portacarbones, pero bueno, desconectamos el cable. Tiene dos tornillos tipo Torx de este lado que lo detienen. En este caso son de la medida T20. Si yo lo intento sacar de manera directa, no sale porque está atorado en lo que es la palanca del Bendix. Si te das cuenta cómo sale el engrane, el Bendix, pues esa es su función. Claro que se está moviendo porque yo estoy jalando por completo el automático solenoide. Pero bueno, de esta manera entiendes un poco mejor su función. Entonces, para sacarlo lo que tengo que hacer es moverlo un poco hacia arriba y engancha de esa manera. Y así es como va. Y bueno, este lo vamos a reemplazar, por lo que te digo que solamente en ocasiones fluye la corriente. Estoy con la llave y está clic, clic, clic. Y esto está haciendo este movimiento. Y ese es el sonido que yo escucho cuando doy marcha. Se oye un clic y es cuando se crea el campo magnético, se mueve el émbolo y el golpe del émbolo con el switch, pues es el clic que le escuchamos, ¿verdad? Pero te digo que internamente los contactos no van a estar en buenas condiciones porque le doy y llega un momento en el que sí pasa la corriente y es cuando gira el motor de arranque y funciona el motor. De cualquier manera voy a desarmarla por completo para mostrarte los demás componentes que van aquí adentro. Son de la medida 6 milímetros. Estos tornillitos detienen lo que es el portacarbones y a la vez sirven de contacto o ocasionan que el portacarbones esté a tierra para los carbones negativos. Ahorita que lo quite te vas a dar cuenta. Aparte de sujetarlo, sirve como conductor o acomodan los carbones a tierra, al menos los negativos. Ahora quitamos los dos tornillos. Estos van a estar muy largos, van a dar hasta abajo lo que es la carcasa de la campana de la marcha o motor de arranque. Estos son de la medida 8 milímetros. Y bueno, esta marcha pertenece a una camioneta Ford, una Ford Ranger modelo 94, pero es muy común, la he visto en muchos vehículos de Ford. Y bueno, así están de largos o de grandes. Quitamos la tapa. Esta tapa tiene un buje aquí en el centro de bronce que es muy importante. Cuando se gasta este buje, la armadura que se encuentra aquí adentro, esta pieza, se puede mover de esta manera y ese movimiento en exceso no es bueno, ocasiona que se vaya para un lado la armadura, haga contacto con los imanes permanentes. En esta ocasión no va a girar como debería, va a perder fuerza y bueno, si la marcha o motor de arranque no contara con imanes permanentes como esta, que se tratara de campos
que son otra serie de embobinados, y al moverse va a rozar con esos embobinados o los campos y va a ocasionar un corto. Entonces estos bujes, este es uno de los que lleva, esta marcha lleva 3, este es uno de ellos. Bien, ahora voy a sacar o separarla desde acá. Esto es el Bendix. Esta es la palanca que accionaba el solenoide, que ocasionaba que se mueva el Bendix hacia afuera. La separamos. Ahora vamos a sacar la armadura. Debido a los imanes permanentes que están aquí adentro, pues se me va a regresar, así es que hay que hacer fuerza para sacarla, vencer la fuerza de estos imanes permanentes. Te digo, hay marchas que no tienen estos imanes, sino son embobinados y se llaman campos, que hacen la función de los imanes. Cuando pasa la corriente a través de los embobinados se crea campo magnético y funcionan como imanes. Pues en esta ya no trae eso, para mi gusto es mejor, cuenta con imanes permanentes. Esta es la armadura. Este es el portacarbones. Aquí están los pequeños carbones. Para realizar algunas de las pruebas en lo que son los componentes del motor de arranque, la armadura, el automático, vamos a necesitar una batería, unos cables de prueba, negativo, positivo. También vamos a necesitar una lámpara de pruebas y un multímetro. Con el multímetro en la escala de ohms vamos a checar o hacer la prueba de aislamiento. Colocamos una punta del multímetro en lo que es el colector y la otra punta en el laminado de la armadura. No debe de existir continuidad, como te das cuenta. De aparecer una lectura en el multímetro, indicaría que está a corto o que ya no sirve la armadura. Y bueno, esa es una de las pruebas, ¿verdad? No debe de existir continuidad, es la prueba de aislamiento del colector y el laminado. Con una lámpara de pruebas podemos hacer lo mismo. La colocamos, un extremo lo vamos a colocar en el negativo de la batería y el positivo de la batería lo colocamos en el colector y checamos con la lámpara en el laminado. No debe de encender. Si encendiera, pues está a corto y ya no serviría la armadura. Bueno, esa es la prueba de aislamiento. Ahora vamos a realizar la prueba de continuidad en el colector. Colocamos nuevamente en cualquier punto el positivo de la batería y con la lámpara de pruebas conectada al negativo, pues checamos en cualquier parte y debe de encender. Si no lo hiciera, el embobinado está abierto, el embobinado interno de la armadura estaría abierto y habría que reemplazar la armadura. Bueno, esas son dos de las pruebas que se le hacen, ¿verdad? Existe otra prueba en la cual se necesita un aparato especial
growler, me parece que se llama, una prueba de cruzamiento. Lo ponemos en una pieza, pasamos una lámina por encima y bueno, no cuento yo con ese equipo y con estas dos pruebas pues me es suficiente. La marcha, el motor de arranque estaba funcionando, solamente que el problema estaba en otro lado, como ya te había dicho. Más estoy aprovechando para mostrarte algunas de las pruebas que puedes realizar. Para realizar la prueba de continuidad en el colector con el multímetro, pues colocamos un extremo en cualquier parte y con el otro pues lo pasamos por el colector. Debe de existir continuidad, debemos de obtener una lectura. Si no la hubiese, pues el embobinado está abierto, ¿verdad? Ahora esas mismas pruebas que te he mostrado de continuidad y aislamiento también las podemos realizar con una herramienta un poquito más moderna, ¿verdad? Pues la podemos poner, en este caso es el Power Scan, la podemos poner en función de resistencia. Este extremo nos sirve como prueba. Al haber continuidad, pues hace ruido y nos lo muestra en la pantalla. Entonces colocaríamos un extremo en el colector, el otro extremo en el laminado, y si prendiese o si hubiese continuidad pues estaría mal, ¿verdad? Bueno, esa es la prueba de aislamiento. La prueba de continuidad, pues colocamos en cualquier parte del colector y el otro extremo pues sí tenemos continuidad. Ok, de esa manera sería utilizando la función de como multímetro para medir la resistencia. Podemos checarlo también aplicando corriente con el cable de prueba de la batería, solo que no alcanza a captar muy bien la lectura en la cámara por el brillo de la pantalla. Bueno, y si queremos checar aplicando corriente en vez de utilizar la función de multímetro para medir resistencia, pues ponemos en corriente directa, en función de corriente directa, aplicamos corriente en el colector, hacemos contacto con el laminado y si hubiese corriente pues están malas condiciones. Ahora para checar la continuidad pues aplicamos corriente, colocamos el probador y pues me dice que tengo voltaje de 12.1. Bueno, sería otra manera de utilizar esta herramienta. Ahora vamos a realizar unas pruebas a lo que es el automático. Primero vamos a ver si funciona, si atrae el émbolo. Para esto vamos a colocar la señal de tierra al cable que va a dar a los campos o que debería dar a los campos. Para identificarlo es el que tiene una laminita de esta terminal y viene a dar hacia un lado, hacia el cuerpo del automático, por así decírtelo. Esta es la terminal de Start y si te das cuenta pues esta laminita no viene a dar a ninguna de las terminales. Entonces así es como identificamos que esta es la torre para los campos. Entonces ahí colocamos una señal de tierra. Te recuerdo que este lo tengo en el negativo de la batería. Ahora vamos a colocar una señal de corriente en la terminal de Start y se debe de contraer el émbolo. Bueno, y esta es la prueba de atracción. Entonces si hay campo magnético interno y pues de esta manera se mueve o checamos.
que sí está atrayendo el émbolo, ¿verdad? Vamos a realizar esta misma prueba con otro. Y pues este es el sonido que se escuchaba al dar marcha, más el motor no giraba o no arrancaba. Ahora vamos a checar si cuando se activa el automático está saliendo la corriente por el otro extremo, la otra terminal, y para saber si está llevando esa corriente hacia adentro de la marcha. Entonces para eso vamos a ocupar una lámpara de pruebas. También podemos utilizar esta herramienta. Lo que hacemos es, de igual manera, el negativo lo colocamos en el borne de campos. El extremo de la lámpara de pruebas lo vamos a conectar al positivo de la batería. En este caso pues me voy a colgar de este mismo para que puedas ver. Hacemos contacto en la terminal de Start. Se va a activar el solenoide. Con la lámpara de pruebas pues debe de encender, ya que fluye la señal de tierra. En este caso entra por un borne y sale por el otro. Al desactivarla pues se apaga. Mientras está desactivado el automático pues no sale la corriente por el borne y por lo mismo pues no va a dar a la marcha o no entra a lo que es la marcha. Vamos a ver. Entonces está conectado al positivo. Si yo toco en el negativo pues prende. Está desactivado el automático, toco en el borne y pues no sale la corriente. Si activamos el embobinado o activamos el automático, checamos y sale la corriente. Entonces en teoría pues este automático pues sí funciona, solamente que no todo el tiempo lo hace. Ahorita sí está funcionando. Pero bueno, te digo, internamente sí hace contacto, más al momento de ya poner a funcionar el motor de arranque, pueda que no fluya la corriente como debería y me ocasiona que no gire la marcha. Ahora, para checarlo con el Power Scan, pues también ya lo tengo conectado al positivo y negativo de batería. Mientras toco de este lado, pues no hay nada. Si toco en el cable, pues me dice que es tierra. Lo activamos y sale la tierra. Al solenoide le vamos a realizar otra prueba más que se llama prueba de retención. Colocamos el positivo de la batería en el borne de Start o terminal de Start. Vamos a colocar tierra al cuerpo del solenoide y tierra también a la terminal o borne de campos, que es el que tiene la laminita que te decía. Y está, bueno, es un simple puente, ¿verdad? Lo que voy a hacer es colocamos tierra al cuerpo, tierra al borne de campos, retiramos la tierra del borne de campos mientras mantenemos la tierra en el cuerpo del automático y se debe de mantener contraído el émbolo. Es por eso que se llama prueba de retención, debe de mantener retenido el émbolo. Vamos a ver si te lo puedo mostrar. Pongo tierra en el cuerpo, tierra a campos, quito la tierra de campos y se mantiene el émbolo, quito la tierra física del cuerpo y sale. Voy a realizar la prueba de disco de continuidad interna del switch interno en este otro solenoide, igual como te lo mostré con aquel. Vamos a colocar tierra en la terminal de campos o en el borne de campos, que es el que tiene la laminita. La lámpara de pruebas está conectada al positivo de la batería.
hacemos contacto en el borne de start, pues en este caso tiene este pequeño cable, pero viene a dar al borne de start. Se va a activar el solenoide. Me debe de salir la tierra por este lado, lo cual se encendería la lámpara, pero en este caso no enciende. Checo en el cable de tierra, si prende, checo en el borne y no prende. Entonces internamente este solenoide no está haciendo contacto, y así me lo confirma. Utilizando el power scan, tengo tierra, más aquí no sale y está activado el solenoide. Pues este no sirve. Tuve la oportunidad de mostrarte en este, ¿verdad? Lo que vienen siendo los carbones, pues en este caso no hay mucho que revisar o checar, pruebas que hacer. La prueba visual, pues bueno, notamos que en este caso pues aún tenemos bastante vida de carbón, aún tienen carbón, los resortes pues hacen presión, no están sueltos los carbones, están bien conectados. Estos serían los carbones positivos y estos dos serían los negativos. En este caso pues el cuerpo del portacarbones es de plástico, no es mucho problema, pero hay portacarbones que son de metal, a los cuales hay que hacerles algunas pruebas de aislamiento, en especial a los carbones positivos. En este caso pues lo único que podría hacer es conectar, digamos, utilizando el power scan como multímetro. Coloco la prueba en lo que vendrían siendo los carbones positivos. Lo tengo en escala para que me mida la resistencia o los ohms. Checamos en los carbones negativos y no debe de existir continuidad. Voy a checar en los carbones positivos, que son estos dos. En los negativos pues no hay, y lo puedo hacer pues viceversa. Colocamos en los negativos, checamos si hay continuidad en los carbones negativos, pero no se pasa hacia los positivos. Entonces el portacarbones está bien, aún tiene carbón, están en su lugar, entonces está en buenas condiciones todavía. Vendrían siendo los campos en esta marcha, pues son imanes permanentes, no son en sí campos como en otras marchas que son embobinados de igual manera, y habría otras pruebas que realizar. En este caso pues solamente una prueba visual, ¿verdad? Que estén bien fijos los imanes, que no estén flojos, y sería suficiente. En esta pieza o flecha del Bendix, ahí es donde va el Bendix. Esta pieza pues va fija, lo que gira es el centro, y que a su vez hace que gira el Bendix. Y bueno, cuenta con 3 pequeños engranes, son iguales. Y bueno, de esta manera es como van. Creo que no tiene mayor relevancia la posición en la que los pongas. Y la flecha también cuenta con un buje interno o aquí en el centro. Más adentro tiene un balín o un, no sé cómo le llames. Bueno, se alcanza a apreciar, está allá adentro. Es importante que esté ahí para que la armadura que entra aquí pues tenga tope y no se mueva hacia adelante y hacia afuera. Ese balín le ayuda para eso en este diseño de esta marcha. El buje pues le ayuda para que se mantenga en el centro la armadura, que no esté moviéndose hacia un lado y hacia otro, porque podría rozar el laminado con lo que vienen siendo los imanes, y bueno, eso no sería bueno, ¿verdad? Perdería fuerza, y te digo, y si se tratara de campos o embobinados, pues podría ser corto. Entonces ese buje también es muy importante.
que esté en buenas condiciones. El engrane del Bendix también hay que checarlo, que no estén rotos los dientes o maltratados, pues no es el caso. Si fuera necesario reemplazar el Bendix, pues tendríamos que quitar este seguro, simplemente empujándolo hacia atrás. Ups, salió volando. Bueno, y ese es el pequeño segurito que iba ahí. Y pues es lo que detiene al Bendix o evita que se salga. El segurito iba ahí y esta rondana debería cubrir al pequeño seguro para evitar que se salga. Creo que ese detalle se me pasó mostrártelo, ¿verdad? Pero iba el seguro ahí y la rondana evita que se salga el seguro. Y pues ya sale lo que es el Bendix. Y pues esta pieza cuenta con un segurito aquí adentro. Si fueras a reemplazarlo, pues no vendría con esta pieza de plástico, posiblemente sí, posiblemente no, y si no viene, pues cuenta con un segurito ahí adentro para sacar esta pieza de su lugar. De igual manera, para separar la flecha de lo que viene siendo el portaplanetarios, porque ese es el nombre de estos engranes planetarios, pues también cuenta con un pequeño seguro aquí adentro que habría que retirar para poder separar la flecha o sacar la flecha de lo que es el portaplanetarios. Para esto tal vez sea necesario utilizar 2 desarmadores. Y este es el segurito. Aquí lleva una rondana y la flecha sale hacia arriba. Aquí se me ha quedado el buje. Aquí también cuenta con un buje que hay que prestar atención. Este pequeño buje va aquí. Es conveniente revisar que la armadura no esté torcida o esté chueca. Apoyándola en dos puntos de apoyo fijos, pues la giramos para asegurarnos de que no haga esto cuando gire, que lo haga de manera pareja, de lo contrario pegaría con lo que son los imanes permanentes. ¿Y qué es lo que hace funcionar a todo esto? Pues el principio de electromagnetismo. Lo que yo te puedo explicar al respecto es, tenemos un cable, un conductor. Cuando fluye la corriente de un extremo hacia el otro por el cable, se crea un campo magnético en el cable. Así, estirado el cable por sí solo, es casi imprescindible ese magnetismo. El paso de los electrones a través del conductor del cable o la corriente, el flujo de la corriente, crea un campo magnético alrededor del conductor. Te digo, así es casi imprescindible. Pero si este cable lo convertimos en un embobinado, que sería esto, un embobinado lo que es un cable hecho vueltas.
el magnetismo se multiplica, aumenta considerablemente la corriente conforme va pasando a través del cable o conductor. Como están juntos, por así decírtelo, el campo magnético aumenta, que si lo comparamos con que el cable solamente estuviese así, ¿verdad? Es muy poco, casi imprescindible el campo magnético de este cable por sí solo, pero ya el embobinado o las vueltas aumentan ese magnetismo. ¿Y qué es eso del magnetismo? Pues simplemente imán, es lo que es. Lo que es un imán, pues atrae el metal, ¿verdad? Hacia el imán. Como en el caso de los imanes permanentes, pues me atraen al imán, y lo mismo sucede con el magnetismo que se crea, pues se convierte en un imán. Ahora, si alguna vez has jugado con un par de imanes, pues te encontrarás de que pues se atraen mucho más fuerte que si se tratara de solo metal, o por el contrario, depende de cómo los coloques, pues no se pegan, se repelen, y esa fuerza se le llama magnetismo. Y el flujo de corriente a través del cable y el campo magnético, o el principio de la corriente fluyendo a través de un conductor o un embobinado, pues se le conoce como electromagnetismo. Te decía, pues si juegas con dos imanes, si los pones en polos opuestos no los puedes juntar. Incluso aparentar como que te lo avienta hacia un lado, es imposible mantenerlos en el centro. Se trata de unos imanes muy pequeños en este caso. Los campos magnéticos que se generan en el motor de arranque son muchísimo más grandes que lo que aquí te estoy mostrando, ¿verdad? Las fuerzas generadas pues son muchas. Y lo que está sucediendo es esto. Aquí pues son imanes, como ya te he mostrado, y si en tu motor de arranque no son imanes permanentes sino campos, es el mismo principio, se crea un campo magnético aquí adentro. En lo que viene siendo la armadura, sucede lo mismo. Aquí adentro lo que es un embobinado o varios embobinados. Son muchísimas vueltas de cobre. La corriente fluye adentro de la armadura y crea un campo magnético muy fuerte en esta pieza. Entonces aquí esto se convierte en un imán muy fuerte. Y aquí tenemos otro imán. Los introducimos uno dentro de otro. Y esa fuerza que genera un imán con el otro es lo que ocasiona que gire la armadura, y a su vez pues la marcha y ponga en funcionamiento el motor, porque las fuerzas son muy fuertes. Para que esto suceda, para que esa fuerza suceda, de alguna manera la armadura queda flotando, no pega con los imanes permanentes. Ahí se alcanza a notar un espacio. Aquí pues me la ha traído hacia este lado. El campo magnético es muy fuerte. Pero bueno, cuando está todo instalado, la armadura queda flotando, no quedan haciendo contacto directo los imanes con la armadura. Y al introducir la corriente, al convertirse en otro imán, esta pieza, las fuerzas que se generan adentro pues provocan que gire la armadura, y pues la armadura está conectada al Bendix. El Bendix conecta con el motor y de esta manera podemos arrancar o poner en funcionamiento el motor. Bueno, vamos a disponernos a armar. Vamos a empezar por lo que es la flecha. Entra de esta manera en lo que es el portaplanetarios. Ya está el buje ahí adentro en su posición.
Antes de meterla vamos a aplicar un poquito de grasa. No es en exceso, solamente un poquito, para evitar que el buje se desgaste prematuramente. Está haciendo batallar un poco. Bueno, ahí está. Ya está la flecha en el buje, gira bien, pues no tiene juego excesivo para nada, de hecho me costó trabajo meterlo. Ahora va la rondana y después va su seguro. Y bueno, ahí ha quedado. Ahora vamos a introducir lo que es el Bendix. Vamos a aplicar también un poco de grasa para que no se nos desgasten las piezas tan rápido. Ahora iría su seguro. Nada más lo encuentro. Está por acá. ¿Y ustedes qué no me dicen? Igual la rondana que cubre el seguro. Así queda armada la flecha y lo que es el Bendix o parte. Ahora vamos a acomodar los planetarios. Para eso vamos a aplicar también un poco de grasa, que aquí es donde giran, donde trabajan, y de lo contrario se gastaría rápidamente el plástico. En los pernos donde van los engranes planetarios también aplicamos un poquito de grasa, ya que internamente tienen otros rodillitos. No sé si te puedo mostrar, están muy pequeños. Sí, se mira. Entonces esos rodillitos internos también tienen que estar lubricados. Bueno, hay que notar el buje que va en el centro y el balín o bala, no sé cómo lo conozcas, que esté ahí en su lugar. Es importante que no se pierda ese balín. Aquí tengo yo otra flecha y te darás cuenta no tiene ni el buje ni el balín. Y es igual. Así que hay que notar eso. Colocamos la horquilla del Bendix. La condición del buje del centro, te recuerdo nuevamente que debe estar en buenas condiciones para que la flecha no se mueva de más, que es ahí donde entra. Vamos a colocar la tapa de los planetarios. Va así, el borde va hacia arriba. Si lo intentas poner al revés, simplemente no va a sentar en su lugar. Entonces van así. Ahora vamos a colocar el conjunto de Bendix planetarios en lo que es la campana. Vamos a aplicar un poco de grasa en la punta de la flecha para de igual manera proteger un poco el buje, que no se desgaste tan rápido.
Tenemos que alinear estos orificios con los orificios donde van los tornillos. De esa manera. Ahora aquí va esta pieza de plástico. Evita que se vaya suciedad hacia adentro. Va de esta manera. Hay que checar la condición en la que se encuentra el colector de corriente, que no esté desgastado de más. Las ranuras deben de estar limpias, sin suciedad, sin restos de carbón, ya que pudieran servir como conductor. Y bueno, hay que limpiarlas, que no esté desgastado de más el colector. Y bueno, en ocasiones se lija esta pieza con una lija muy fina para quitarle lo quemado de los carbones, por así decirlo. En este caso ya le habían realizado un servicio no hace mucho tiempo y pues no ha sido necesario. Está en buenas condiciones el colector, no está muy manchado o muy sucio, y para yo evitar desgastar lo demás, pues no lo voy a lijar porque no es necesario. Está en buenas condiciones. Esta pieza pues yo no la lavo con ningún solvente como lo hago con las demás piezas, las cuales utilicé gasolina. Simplemente hago lo posible por limpiarla lo mejor que se puede con un trapo, sí un poco húmedo de gasolina, pero no baño la pieza de gasolina, ¿verdad? Para poder meter los carbones en la armadura, he cortado la boca de un envase de aceite para que me sirva como embudo. Entonces lo introduzco por abajo, hago presión en 2 de esta manera, y esta es su posición. Y así es como han entrado. Ahora voy a introducir la armadura en lo que es la carcasa, donde están los imanes permanentes. Va de esta manera. Lo cuadrado va a sentar con esta parte o esta goma, y lo redondo pues es para el portacarbones. Ten en cuenta que al meterlo lo va a jalar la fuerza del imán, así es que hay que tener en cuenta eso para que no se te vaya a salir de los carbones al momento de introducirlo, porque te va a jalar la armadura por la fuerza de los imanes, y hay que sostenerla por la parte de abajo para que no entre con fuerza y no se te salgan los carbones de su lugar. Así es como ha quedado. Ahora alineamos el conjunto y lo metemos con lo que es la campana, pero antes hay que aplicar también un poquito de grasa en esta flecha, de igual manera para que se lubrique el buje y dure más. Entonces introducimos, así es como ha quedado. Bueno, ahora sigue la tapa. Vamos a aplicar un poco de grasa en el buje. No es necesario aplicar mucha, solo un poco. Esta ceja va a hacer presión en el plástico del portacarbones. Ahora colocamos los tornillos del portacarbones para que no se mueva o no se desalineen. No los voy a apretar por completo aún, solamente para que empiecen a agarrar.
Ahora los tornillos largos. Es necesario mover la carcasa para que entren los tornillos o alineen, bajen hasta abajo. Ahora sí apretamos los tornillitos de el portacarbones. Bueno, y así ha quedado el cuerpo de la marcha, motor de arranque. Comprobamos que vaya a funcionar bien el Bendix. Muy bien. Ahora vamos a instalar el nuevo solenoide. Hay que checar nuevamente cuál borne es el de campos. Es el que lleva la laminita hacia el borne. Entonces este va a ir hacia abajo. Comprobamos que alinee, que entre la horquilla de esta manera, para lo cual va a ser necesario jalar el Bendix con la mano hacia enfrente para que se mueva a su vez la horquilla y nos sea más fácil enganchar el automático. Ahora voy a comprobar que estén bien apretados. No van apretados en exceso, pero sí un poquito más que con lo que puedo hacer yo con mi propia mano. Y de esta manera, con la ayuda de la matraca, pues quedan mejor apretados. Ahora colocamos los cables de los carbones en el borne de los campos. Bien, y así ha quedado armada la marcha o motor de arranque. Ahora solo hay que ponerla de regreso en el vehículo o en la camioneta en este caso. Antes de hacerlo la vamos a probar o a poner a funcionar aquí en la mesa. Colocamos el negativo al cuerpo de la marcha, motor de arranque. Voy a colocar la tuerca para hacer contacto ahí y no dañar el borne, ya que es de cobre. Colocamos el positivo al borne positivo. De esta manera. Ahora con un puente colocamos en la terminal de start. Y ahora el otro extremo del puente vamos a hacer contacto en el cable positivo. Hay que sujetarla con una mano y con la otra hacer el contacto, ya que va a girar y se va a mover. Entonces hacemos contacto en el cable positivo. Bueno, y de esta manera comprobamos que está trabajando correctamente antes de ponerla en el vehículo. Solamente el punto más importante a considerar cuando vamos a retirar una marcha o motor de arranque es que la batería debe de estar desconectada, porque en este cable tenemos corriente todo el tiempo de la batería, y si yo hago contacto de esta manera con la llave en el cuerpo de la marcha, voy a producir un corto. Entonces debe de estar desconectada la batería
antes de retirar el motor de arranque, y de igual manera al momento de instalarlo debe de estar desconectada la batería para evitar cortos. Gracias por mirar este video, espero te haya sido útil la información que te he presentado y te invito a que te suscribas a mi canal donde vas a encontrar más información interesante sobre autos.